Bienvenidos, hoy vamos a hacer unos pochoclos acaramelados y ricos como los que hacen en el cine. Y lo más importante de todo, sin máquina, como me gusta hacer a mí, cosas bien caseritas con lo que tenemos en casa. Miren qué crocante. Para hacer estos pochoclitos ricos y crocantes, vamos a agarrar alguna cacerola y la vamos a poner al fuego. Secreto número 1, vamos a usar manteca. Vamos a poner fuego fuerte, fuerte, fuerte y esperamos a que derrita la manteca. También los podés hacer con un poquito de aceite en lugar de manteca, o si tenés una sartén o una olla antiadherente, directamente no le pones nada y así salen riquísimos de todas formas. Manteca es un poquito nada más, como ven. Una vez que se derritió la manteca, vamos a agregar un puñadito de maíz para pochoclo. Háganlo de a poquito porque si no van a quedar algunos que no se les van a hacer y les van a quedar estas pelotitas duras. Depende también del tamaño de la olla que vayas a usar. Y ahora lo vamos a dejar a fuego medio hasta que empiecen a explotar. Obviamente lo vamos a dejar tapado. Una vez que reventaron todos los pochoclos, vamos a hacer ese caramelo rico y crocante. Lo podés hacer con los pochoclos acá o sacar los pochoclos. Yo prefiero sacarlos. ¿Por qué? Porque si vos tirás el azúcar acá, lo que va a pasar es que va a quedarle azúcar dura pegada a los pochoclos. Y a mí mucho no me gusta. Yo prefiero que quede el caramelo bien hecho. Y este lo dejamos libre. Y acá vamos a hacer el caramelo así enmantecado como está y todo. Vamos a poner acá aproximadamente media taza de azúcar. No te pases de azúcar, porque si te pasas de azúcar te van a quedar directamente, en vez de crocantes, piedra los pochoclos. Y vamos a empezar a hacer el caramelo. Bueno, y esto le damos hasta que se derrita. Mientras tanto, aprovecho para recordarte que te suscribas y actives la campanita de notificaciones, porque si no lo haces nunca te vas a enterar cuando suba un video nuevo. Esto se tiene que disolver bien toda el azúcar, que no queden grumos. Si vos ves que el caramelo ya está, pero le falta disolverse, lo retirás del fuego y seguís revolviendo fuera del fuego hasta que se derrita todo. Listo, vamos a agregar los pochoclos y los vamos a mezclar todos. No tendría que quedar nada de caramelo en la base de este recipiente. Y miren qué lindo color que nos va quedando. Esto a medida que se enfríe va a quedar crocante. Ahora los vamos a tirar en otro recipiente. Después de haber retirado los pochoclos te van a ir quedando así como en partes, todos duros. Hay que esperar a que se enfríe y después separarlos un poco. Nada más, no te preocupes que es así. Cuando ya están duros los vamos a poder ir separando. Si no te pasaste de azúcar se te van a separar perfectamente. Y después ya nos quedan nuestros pochoclos separaditos y bien crocantes. Suscríbete por acá para más videos.